Hola, bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de UCEBOL que le va a explicar un poco sobre el trauma torácico. Mi nombre es Celeste Vega. Bueno, el trauma torácico comprende a todo lo que es la jaula torácica, ya sean los músculos internos o externos. Este es uno de los principales causas de fallecimiento en hechos de tránsito, es un 25%. Es la segunda causa de muerte luego del TEP grave y el 25% de los fallecidos es por un trauma torácico grave. En esto se ordenan tipos. Bueno, el traumatismo abierto y el traumatismo cerrado. El traumatismo abierto es cuando rompe la integridad del tejido, es decir, tiene contacto por fuera, que estas son las heridas. Esta se puede ocasionar por herida de bala o arma de fuego, arma blanca, y el traumatismo cerrado es el que no genera una lesión por fuera y en general no daña los tejidos. Esto es cuando se produce por un golpe, una contusión que queda dañado, pero en la parte interna. Bueno, en los datos que pudimos haber obtenido es que en un 50% de los traumas torácicos son con más frecuencia en la pared torácica, cuando se causa una fractura costal, un tórax inestable, la fractura external, y es porque son las más importantes. En un 25% podemos ver las lesiones pulmonares, que pueden ser las contusiones pulmonares, neumotórax, hemotórax, rotura traqueobronquial, pero estas lesiones generalmente son más de una. Y en un 20% tenemos las lesiones cardiovasculares, que son las contusiones cardíacas, taponamiento cardíaco, rotura aórtica, y entre otras está en un 5% la rotura esofágica y las lesiones diafragmáticas. Para el traumatismo de tórax se aplica la ATSL, que este se refiere al manejo del trauma en general. Es decir, consiste en que primero se da el tratamiento y luego el diagnóstico. Es decir, se trata la situación que pone en peligro la vida del paciente sin un diagnóstico preciso. En pocas palabras, hay que solucionar el problema y luego ver la causa de este problema, porque normalmente los pacientes que llegan por este tipo de traumas son pacientes en estado grave, que hay que actuar sin estar preguntándole cosas así. Evaluación y manejo inicial de un paciente con trauma torácico. Lo primero que se tiene que hacer es la revisión primaria, reanimación de las funciones vitales o los fluidos, revisión secundaria o examen detallado y los cuidados definitivos. Para todos los estudiantes de medicina es aconsejable hacerse mnemotecnias para así facilitarse el aprendizaje. Entonces, hay una mnemotecnia para las 6 patologías más importantes del traumatismo de tórax, que es la HOT-TENINA, que esto se refiere al hemotórax, obstrucción de vía aérea, tórax inestable, taponamiento cardíaco, neumotórax cerrado y abierto y neumotórax de atención. Traumatismo de tórax se realiza la evaluación CAB, que es la que descarta las lesiones que amenazan la vida. Primeramente tenemos para la obstrucción de la vía aérea, que se realiza una intubación cricotiroidotomía. Para el neumotórax de atención tenemos la toracostomía, que se realiza con una aguja o con un tubo. Luego está el hemotórax, que es el tubo de toracostomía. El neumotórax abierto se realiza el apósito semioclusivo con el tubo de toracostomía. Está el taponamiento cardíaco y el tórax inestable. Sin embargo, tenemos otras 6 lesiones para buscar, que son la rotura de la aorta,
del diafragma, del esófago, del árbol traqueobronquial, de la contusión pulmonar y la contusión miocárdica. Tenemos tres tipos de neumotórax: el iatrogénico, el traumático y el visceral. Para poder distinguirlos hay que ver el tipo de lesiones en las costillas, que normalmente de la 1 a la 7 son las de más grande impacto. Neumotórax se le dice a la separación de la pleura visceral de la parietal. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver un trauma torácico abierto causado por arma blanca. En estas radiografías podemos observar un neumotórax tensión, neumotórax postoperado, un neumotórax evacuo en el que se puede observar un poco de aire porque eso causa luego de retirarse el tren torácico, y el neumotórax simple en el cual se puede observar el muñón. Formas de medir el neumotórax. Para medir se utiliza el índice de la luz. Se mide la distancia que hay entre las vértebras hasta el extremo de la jaula torácica y la distancia de la columna vertebral hasta el muñón. Y se utiliza la siguiente fórmula, que es el h al cubo y menos L al cubo entre h al cubo por 100. En este caso, h al cubo sería la distancia de las vértebras hasta la jaula torácica y L al cubo es la distancia de las vértebras hasta el muñón. La BTS dice que los neumotórax pequeños menores a 2 centímetros no deberían tener drenaje, sino por la región apical. Los neumotórax grandes son de 2 o más centímetros. En este caso se aconseja utilizar el índice de la luz para un neumotórax simple, abierto o cerrado. Neumotórax de tensión. A este se le considera muy aparte porque tiene un elevado riesgo de mortalidad para el paciente. Son los pacientes que llegan con disnea, taquicardia, hipotensión, que es muy importante porque comprime los vasos mayoritarios. Se les llama pacientes diafuréticos. En este caso no es necesario realizar una radiografía, solo se necesita la auscultación y actuar rápido. Se puede proceder con una aguja en el segundo o tercer espacio intercostal para descomprimirlo, y si no hay aguja hay que abrirlo para no comprometer la vida del paciente. A pacientes estables con un neumotórax pequeño, menor al 20%, siempre se hace una observación de 6 horas. Se requiere una radiografía del tórax, y si el paciente permanece asintomático ya se puede aceptar una salida. Ya en cambio los pacientes con un neumotórax grande, mayor al 20%, a esto siempre se hace un drenaje pleural, se hace también una fluoroscopía o también una toracotomía. Un neumotórax abierto presenta heridas en las paredes, un movimiento paradójico en el pulmón afectado, se igualan las presiones. Para el manejo de se hace un apósito oclusivo, el oxígeno tiene que ser de alto flujo, el valor de la ventilación mecánica a presión positiva, el monitor ECG del límite de líquido tiene que ser 4. Si en caso que el diámetro de la herida 2/3 del diámetro de la tráquea, el aire puede entrar por la herida.
En el tratamiento del neumotórax abierto se hace un drenaje pleural, se cubre la herida con un apósito estéril. La causa de persistencia de neumotórax es la falta del sistema de drenaje, desangrado en tracto bronquial y desangrado en los pulmones. En esta imagen podemos observar que el apósito solamente se cubre los 3 lados, y cuando el paciente inspira se cierra y cuando el paciente expira se abre. Aquí observamos un parche diafragmático que en el 1 durante la inspiración no se produce la entrada del aire, y en la imagen 2 durante la expiración se produce la salida del aire por la herida. Un neumotórax a tensión es la fuga de aire en la cavidad pleural con efecto en la válvula que produce un colapso inmediato en el pulmón. La causa de este es un neumotórax espontáneo y un trauma torácico cerrado. En el mediastino y la tráquea se deslizan hacia el lado opuesto, comprimiendo al pulmón sano. Esto afecta al retorno venoso. Lo que causa clínicamente puede causar una disnea grave, una taquicardia, una hipertensión, una sensación de muerte, irregulación yugular, también cianosis tardía. El tratamiento de sería un drenaje pleural urgente. Un neumotórax a tensión es la fuga de aire en la cavidad pleural con efecto en la válvula que produce un colapso inmediato en el pulmón. La causa de es un neumotórax espontáneo y un trauma torácico cerrado. En el mediastino y la tráquea se deslizan hacia el lado opuesto, comprimiendo al pulmón sano. Esto afecta al retorno venoso. Lo que causa clínicamente puede causar una disnea grave, una taquicardia, una hipertensión, una sensación de muerte, irregulación yugular, también cianosis tardía. El tratamiento de sería un drenaje pleural urgente. En los casos más comunes se requiere una ventilación mecánica con presión positiva en la lesión pleural visceral. Lo que puede causar es dolor torácico, falta de aire, una taquicardia, una hipertensión, también la ausencia de entrada unilaterales, y también puede haber una disnea en las venas del cuello. En el tratamiento se hace una descompresión inmediata o también el tubo torácico, o también la aguja en el que se ingresa entre los dos espacios intercostales en la línea media clavicular. En estas imágenes podemos observar sobre los tratamientos, está la aguja entre los dos espacios intercostales, también la descompresión inmediata y el tubo en el tórax. Aquí observamos cómo se realiza la cirugía, lo del tubo de tórax, la descomposición.
aquí podemos observar cómo se realiza la cirugía, la descomposición inmediata, el tórax volante. Este es un impacto de tal magnitud que causa una fractura dobles múltiples en los arcos costales. Este causa un hundimiento traumático de tan importante de la pared. Su impacto hace una lesión severa del parénquima pulmonar subyacente con una constitución pulmonar severa. En estas imágenes observamos lo que causa durante la inspiración y la expiración del tórax volante. En estas imágenes podemos observar una cirugía reconstruyendo las costillas fracturadas. Endotórax es la presencia de sangre en el espacio intercostal. Traumatizado puede ser secundario a una lesión de parénquima pulmonar o una lesión de vaso de ilion pulmonar, puede ser una lesión cardíaca, lesión grave de vasos, también la lesión entre los vasos intercostales, puede ser también la lesión en la arteria torácica interna. Un endotórax masivo es la acumulación de sangre en el espacio pleural. Su principal causa es hacer una lesión en el ilio pulmonar o en los vasos sistémicos de la reja costal. Hola, mi nombre es Alexander Flores, prosiguiendo con el tema de trauma de tórax. En relación al taponamiento cardíaco, el taponamiento cardíaco hace referencia a la presión en el corazón causada por la acumulación de sangre o de fluido en el saco de dos capas que rodean el corazón. Este trastorno afecta a la capacidad de bombeo del corazón. En caso del taponamiento debido a un traumatismo, ya sea por una lesión causada por un arma blanca, que sería un trauma abierto, implica una ruptura de cámara cardíaca, que suele ser mortal, antes de que el paciente pueda llevar un tratamiento. En las regiones precordiales tenemos límites, donde el borde superior del tercer cartílago costal derecho está a 1 centímetro del borde external. El inferior derecho está en el borde external con el quinto y sexto espacio intercostal. El superior izquierdo en el segundo espacio intercostal izquierdo a 2 centímetros del borde external. En el inferior izquierdo en el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo a 7 o 8 centímetros del borde external, donde cualquier tipo de trauma causado por cualquier tipo de arma tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Regresando a los traumas pulmonares, referente a una contusión pulmonar, como podemos observar en esta radiografía, bueno, este paciente es politraumatizado por accidente de tránsito. Como se ve en esta radiografía al lado izquierdo, se observa entre los parámetros normales donde no se ve ningún tipo de enfisema, la tráquea en su alineación normal, la silueta cardíaca en tamaño normal, no se visualiza ninguna cardiomegalia, los senos costofrénicos normales, pero se le vuelve a realizar otra radiografía de control donde esta figura de la primera radiografía cambia. Se le observa una consolidación
en los pulmones, en el pulmón derecho de patrón algodonoso, como se suele llamar. El paciente no es intervenido quirúrgicamente porque no tiene ninguna lesión en parrilla costal y la consolidación ya mencionada no requiere tampoco cirugía. Se administra antibiótico y presión compresiva para romper esas atelectasias que puede causar este tipo de trauma. Y el paciente es dado de alta. Entre las lesiones, aparte de las otras 6 que existen, tenemos esta lesión que es del árbol traqueobronquial. Este tipo de lesiones son de suma urgencia porque son muy penetrantes. Entre estos tipos de lesiones del árbol traqueobronquial tenemos la lesión de la lesión traqueal, que se debe a un trauma penetrante o cerrado, la triada de fractura de la laringe, de ronquera, enfisema, subcutáneo y crépitos. Las lesiones bronquiales son raras, pero especialmente fatales. La lesión ocurre a 2 o a 3 centímetros de la carina. Tienen hemoptisis, efisema subcutáneo y neumotórax, atención con desviación de mediastina. Estas intervenciones quirúrgicas tienen que ser inmediatas por el tipo de grado que puede llegar a afectar al paciente. En las lesiones tardías, que nos puede causar una estenosis bronquial, como vemos aquí, esto puede llegar a achicarse o a cerrarse la parte del bronquio, y con el tiempo esto nos puede llegar a generar un problema respiratorio. En la lesión cardíaca cerrada, una lesión cardíaca cerrada por un trauma ya no es lógicamente un taponamiento cardíaco, sino ya hablamos en sí de una lesión grave que afecta directamente al corazón. Bueno, la lesión cardíaca cerrada, como resultado de un trauma torácico cerrado, el malestar atribuye a una contusión de la pared torácica o fracturas del esternón, o en todo caso de la parrilla costal. Clínicamente, la hipotensión, normalidad en la conducción y motilidad del miocardio. Este tipo de lesión es potencialmente mortal por la gravedad que emerge este trauma. La ruptura traumática de aorta es sumamente mortal, es la causa más común de muerte súbita. Es muy frecuente en pacientes que sufren accidentes automovilísticos, donde este llega a impactar con otro y produce este tipo de lesión fatal, desgarrando la aorta. Este tipo de lesión ocurre mayormente en la unión con la arteria subclavia izquierda, en la inserción del ligamento arterioso. Entre los signos radiológicos podemos observar un ensantamiento de mediastina, la obliteración del botón aórtico, la desviación de la tráquea al lado derecho, la secreción del bronquio
principal izquierdo, como se puede observar en el motor izquierdo, una fractura de la primera y segunda costilla y el omoplato. En la ruptura traumática del diafragma, este tipo de lesión es causada por un trauma toracoabdominal. Ocurre mayormente en el lado izquierdo. Este trauma es cerrado que produce herniación del intestino, también del estómago, colon y vaso. El trauma penetrante también produce pequeñas perforaciones que pueden tardar años en aparecer. En la ruptura esofágica por trauma cerrado, las lesiones del esófago por trauma son un evento relativamente raro, incluso en centros de trauma urbanos. Esto es debido a que la mayor parte de este órgano se encuentra localizado profundamente dentro de la caja torácica. Sin embargo, la lesión traumática del cuello que más a menudo pasa inadvertida. Los retrasos en el diagnóstico, su bajo índice de sospecha y las controversias que existen para evaluar y identificar estas entidades y las lesiones asociadas son factores que contribuyen al incremento de la mortalidad y morbilidad. La mayoría de las lesiones del esófago son perforaciones debido a causa iatrogénica o endoluminales debido a instrumentaciones diagnósticas o terapéuticas. Como en este paciente que podemos ver, este tipo de lesiones usualmente producidas por un trauma penetrante, como puedo decir, son muy raras, son poco frecuentes, y se puede sospechar de una motora o una motora izquierda sin fracturas costales. Su historia de trauma, indica un trauma severo, external, el epigástrico, el tubo torácico, aparece contenido intestinal y como tratamiento pues con un drenaje pleural y clínico más una toracotomía. Este tipo de lesiones no necesariamente son letales. Produce una motora simple, evidente, y una motora simple. También produce lesiones parietales, como son los efisema, las fracturas costales y fracturas de esternón o de escápula. ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Miranda y continuaré la exposición hablando sobre la toracostomía, que es la colocación de un drenaje torácico. Tenemos los conceptos de toracocentesis, que es punzar. En toracostomía se usa el término toma, que se le dice por la forma de boca. Y como hacemos un corte, se usará el término ostoma. También se podría encontrar toracostomía mínima, que también es un drenaje, porque es un corte, pero sumamente pequeño o abierto. En un caso de neumotórax, ¿cuándo debemos hacer un drenaje torácico? Lo debemos hacer siempre cuando se nos presente un caso de neumotórax. Para entender un poco sobre el drenaje torácico, tenemos que tener en consideración los músculos. Por ejemplo, tenemos el músculo dorsal propiamente del tórax,
porque el Tesud y la Taller describen como tal los músculos propiamente del tórax, que van a ser 4. Primero va a ser el pectoral mayor, segundo el pectoral menor, tercero el músculo subclavio y por último el serrato. Básicamente esos 4. Los demás son el dorsal ancho, que viene a ser del tronco, lo cual serían posteriores. En este caso hablaremos del triángulo de seguridad en la caja torácica, donde se forma un triángulo en el cual se colocará el drenaje torácico, que va entre el borde dorsal del músculo dorsal, borde del pectoral mayor y el quinto espacio intercostal. Ahí se formará el triángulo de seguridad, donde se colocará el drenaje torácico. En estas imágenes describiremos brevemente el procedimiento. Tenemos un paciente que se lo está preparando para un drenaje de tórax, el cual se lo colocará en posición de cúbito con el brazo extendido. Se ubica el espacio intercostal entre cuarto y quinto. No nos olvidemos que siempre en un procedimiento quirúrgico debemos hacer uso de guantes, barbijo y todos los elementos de bioseguridad. Una vez determinado el cuarto y quinto espacio intercostal, línea media axilar, en el cual se colocará la anestesia, no olvidemos que siempre al ingresar tenemos que aspirar para evitar daño a una estructura vascular. Una vez que el paciente se encuentra anestesiado, hacemos un pequeño corte para que entre el drenaje. Si el paciente es un poco gordito, el corte tiene que ser un poco mayor, ya que es más fácil cerrar un corte grande que volver a hacer otro corte. Podemos dilatar introduciendo el dedo en el espacio. Introducimos el tubo en la cavidad torácica. Primero, infiltramos para aspirar y realizar una toracosintesis diagnóstica. Nunca debemos colocar un drenaje si no sale nada. Si es aire, tiene que burbujear. Si es sangre, tendremos un hemotórax que tendrá que salir sangre. No se puede poner un drenaje si no sale nada. Se debe sentir cómo se rompe la pleura. En pacientes gorditos o con mucha adherencia se debe introducir el dedo y sentir el pulmón para evitar lesionarlo. Aquí podemos observar que una vez introducido el drenaje, el aire escapará por el tubo. Se recomienda sostener el tubo con la pinza. Siempre debemos orientar el drenaje hacia arriba. Luego se debe fijar el drenaje con una sutura, como mejor le salga. Puede ser un punto al medio y un punto a la esquina lateral, para poder sostener el drenaje. Luego conectamos el tubo al sistema de drenaje. Este es un sistema de drenaje de 3 cámaras. Inclusive tiene succión al respirar. Se observará cómo sube y baja. Repasando de nuevo, tenemos el triángulo de seguridad. Limpiamos al paciente y lo cubrimos. Observamos que la Kelly se sujeta con la punta hacia abajo. Una vez que se hace la apertura, se ingresa con el drenaje hacia la cavidad, direccionándolo hacia arriba. Entonces, tenemos que la cavidad pleural bilateral es presión negativa, la cavidad mediastinal es presión positiva. Se dice que cuando yo inspiro, cuando yo tomo aire,
la presión llega a ser menos de 20 centímetros de agua. Es lo suficiente como para subir la columna de agua 1 centímetro. Lo importante es que la punta no choque con la base. A veces el drenaje no funciona porque la punta choca con el fondo. Antiguamente se tenía el sistema de una botella, en el cual tendríamos de 2 frascos o de 3 frascos. Este equipo se usa para la aspiración. Tenemos las complicaciones tardías del trauma torácico. El hemotórax retenido o hemotórax coagulado, en el cual recomendamos que todo hemotórax debe tener drenaje. Empiema es la presencia de pus. El pulmón se infecta y hay que abrir, lavar, raspar y sacar todo de la pleura. Quilotórax. Cuando hay lesiones del conducto torácico, se hace una toracostomía de igual manera. Lo más importante de las complicaciones en trauma de tórax son el enfisema subcutáneo, la fractura de una clavícula, fracturas costales de una o múltiples, o tórax inestable, fractura external. En este cuadro nos ayudará a identificar las lesiones más letales, que estarán de color rojo, con las cuales debemos actuar de manera inmediata para poder salvar al paciente. Aquí tenemos un caso clínico con un paciente varón de 60 años. Como antecedente de importancia, tenemos que presenta obesidad. Anteriormente fue diagnosticado con una teletaxia laminar derecha. El paciente, 2 horas antes del ingreso, sufre un trauma en periné por cornada de toro y un trauma en parrilla costal izquierda. Siendo pisado por el mismo, se colocó drenaje torácico para estabilizarlo. Como vemos, fue un hemotórax, pero no masivo, no quirúrgico al momento, presentando fracturas costales. Posteriormente, presentó un tórax inestable. El paciente lo toleraba porque era en la zona casi posterior lateral. El diagnóstico entonces es trauma torácico cerrado con tórax inestable, con hemotórax y con una contusión pulmonar. El planteamiento fue colocar drenaje para UCI y como no hubo mejoría se plantó finalmente una solución quirúrgica. En la reconstrucción se coloca un sistema de estabilización de tórax con placa de titanio, por lo cual se vio que el pulmón comienza a expandirse de manera correcta. En el reporte final del caso se observa que fue una reconstrucción temprana del tórax, inestable. Abajo se puede observar que el paciente tuvo una evolución favorable. Luego de un año el paciente respira normal, camina sin ningún apoyo. En las placas de control se observa claramente el sistema de estabilización. Se dice que se puede estabilizar el 50% de las costillas. Por ejemplo, si tengo 8 costillas rotas con tórax inestable, yo estabilizo 4 costillas que serían el 50%. Eso sería todo en trauma de tórax. Gracias por su atención.